Hoy les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Un Nuevo Yo. Hoy estamos con una mujer súper espectacular que nos acompaña en este episodio y su nombre es Laura Gómez. ¿Cómo estás, Lau? Mi Sofi, súper bien, muy honrada de estar acá acompañándote. De verdad que te agradezco mucho que me hayas tenido en cuenta y súper feliz, No, emocionada de qué que... emoción. Yo súper emocionada después de tanto tiempo porque nos volvimos a reencontrar y le dije, oye, tienes que estar en este proyecto tan hermoso. Claramente sé un poco de tu historia, afortunadamente, que me has dejado entrar un poco a tu vida y para mí es todo un honor tenerte, por supuesto, como invitada en este proyecto tan emocionante para mí. Lau, obviamente tú tienes muchos roles en tu vida, cosa que me parece espectacular, pero cuéntame, ¿quién es Laura Gómez? Esa es una pregunta súper compleja, Ajá. pero bueno, yo creo que yo soy una persona en construcción, estoy en un proceso de aprendizaje, de prueba y error. Siento Ok. que estoy tratando de encontrar mi propósito, encontrando como lo que me apasiona, lo que yo quiero hacer y pues creo que de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Porque Claro que estoy sí. como en ese proceso ahí de saber qué es lo que quiero, qué es lo que me hace ser yo. Exacto. Y es un camino bien difícil que la verdad pocas personas creo que lo tienen claro. Sin duda alguna, es muy importante y la verdad te felicito que también estés como en esa apertura y en esa disposición de serlo porque creo que sin duda alguna vamos a tener que trabajar en ese yo todo el tiempo, pero que tú estés tan abierta a encontrarte a ti misma, te tengo que felicitar obviamente por ello y yo sé que Gracias. vas a encontrar grandes cosas en ti, pero en este momento estás obviamente generando esa construcción, pero ¿qué consideras, no sé, un par de palabras que te puedan definir? Soy resiliente. Antes no me gustaba el cambio. Desde chiquita tuve muchos cambios en mi vida que creo que forjaron lo que yo soy hoy en día. Y era súper curioso porque ir a terapia me parece maravilloso, es algo que todos deberíamos hacer, pero cuando yo era chiquita lo veía como algo negativo y era porque había siempre un motivo negativo detrás Claro. y por el cual yo iba a terapia. Y era que yo cambiaba mucho de ciudad, pues porque Claro. mis papás se trasladaban mucho de ciudad y a mí me costaba demasiado adaptarme. Y yo comencé a notar que esos cambios que a mí no me gustaban realmente me estaban haciendo una persona totalmente distinta, una persona llena de diferentes culturas, Ok. diferentes cosas. Entonces, súper curioso porque yo creo que resumiría todo en que soy una persona resiliente. Ok. Antes no me gustaba el cambio, no me adaptaba a él, pero aprendí a cogerle el lado amable y agradable y creo que eso me puede definir en este momento. Me encanta cambiar, me encanta el movimiento. Ok. Sí, sí, Te adaptas súper bien y eso me sí, parece espectacular sí. porque creo que en el mundo debemos tener esa adaptación y que de por sí nosotros los seres humanos venimos bueno, hay cierta teoría de adaptabilidad que nos conforma un poquito, entonces eso me parece fabuloso y más porque sí o sí no podemos evitar los cambios en la vida, entonces Totalmente. maravilloso. Lauris, tú acabaste de mencionar esa niña, pues cuando tú eras niña tenías muchas situaciones. Cuéntame cuáles fueron los motivos detrás de todas estas sesiones terapéuticas por las cuales ibas. Bueno, es súper curioso porque la Laura de hoy en día es yo creo que la persona que siempre quiso ser la Laura del 2004. Bueno, yo nací en el 2000, soy joven, tengo 24 años, Ok. pero creo que he aprendido mucho en este camino. Y cuando yo era más joven, era una persona súper introvertida, era una persona que también estaba como muy sometida a las perspectivas de los demás. Ok. Yo estaba siempre tratando de complacer a los demás, en ese caso pues cuando era pequeña a Claro. mis papás. Entonces siempre estaba el modelo de ser la niña perfecta o alcanzar la excelencia. Mi Ok. papá es militar retirado. Wow. Y mi mamá fue una mujer muy entregada también a la casa. Amo a mis papás son lo Sí, mejor, sí. pero pues obviamente sí siento que cuando yo era pequeña,
sí habían puntos en los que me exigían demasiado. A veces Claro. siento que me exigían más de lo que pues yo podía dar. Claro. Entonces mi papá pues siempre me pedía que yo fuera el primer puesto en el salón, Wow. pues cuando yo era muy chiquita. Y eso yo creo que también me llevaba a siempre guardar ciertas posturas. Es súper curioso porque a mí me daba pena hablar, yo casi no, pues, no podía tener casi Claro. amigos, y yo creo que ese cambio de actitud también se dio después de mi primera mudanza, porque yo nací en Villavicencio, pero me fui a los 8 años de la ciudad y me fui a vivir a un municipio que se llama Espinal, Tolima. Un poco caliente. Muy caliente, de donde es mi mamá. Y pasaron una serie de como situaciones desafortunadas Ok. en mi familia, que yo creo que también me contagiaron. Claro. Y me cargué demasiado. Yo tenía una vida en Villavicencio y ese cambio Claro. tan abrupto de tú cuando eres niño, tu vida son tus amiguitos, Total. tu vida social, el Sí, colegio, donde sí. creces y demás cosas. Yo me sentía en un lugar seguro y de repente me moví. Y para mí, pues eso fue muy duro, me generó como muchas secuelas. Es algo muy curioso porque a veces hay detalles muy chiquitos en la infancia que a uno lo marcan para toda la vida. Sí. Pero bueno, esos detallitos que en el momento que los viví, los sufrí, gracias a Dios, pues mis papás atendieron el llamado, se dieron cuenta Wow. que yo no me sentía bien, tal, y pues comencé a ir a terapia. Entonces, cada vez que me mudaba, siempre era una cultura diferente. Después de Espinal me vine a vivir acá a Bogotá 2 Ok. años, otra vez lo mismo, adaptarme. Cambios, sí. Y otra vez me fui a vivir a Ibagué 2 años y luego otra vez para devolverme a Villavicencio. Yo creo que fue el cambio más brusco, pero el que más me hizo crecer. Ok. Porque volví al colegio donde estaba, donde yo había tenido a mis amiguitos de toda la vida, pero ya no eran ellos. Claro. La gente cambió, yo cambié, todo era diferente, ya todos tenían sus círculos. Entonces, esa idea, esa idealización que yo tenía de... Era una niña, o sea, para Claro. mí eso era muy importante, pero de mis amiguitos, de la vida social y la vida que yo dejé en Villavicencio y que tanto amaba, llegué y yo ya no cabía en ese mundo. Entonces, Claro. eso me llevó a ver las cosas desde otra perspectiva. Ok. Bueno, mira que es súper particular porque, bueno, mi papá también es retirado del ejército y te entiendo perfectamente porque sentí lo mismo por muchos años. Lo que pasa es que a mí me costó un montón adaptarme y sentir que una ciudad o un país, porque entonces después empecé a viajar un montón y empecé a vivir en diferentes países. Entonces empecé a ver que para mí era una dificultad impresionante el adaptarme y el sentir que un hogar, una ciudad o un país era mi hogar. Entonces se puede entender muchísimo eso, porque los cambios, como tú dices, y que te extraigan de tu entorno, confort. es súper fuerte, pero bueno, lo has logrado súper bien y yo creo que eso es lo más importante de esta historia, sin duda alguna. Pero aún así, cuéntame cómo fue ser esa niña que por excelencia su comportamiento tenía que ser perfecto, impecable, y cómo, y si aún esto sigue como latente en tu vida actual. Nosotros somos el resultado de nuestra infancia y es curioso, yo tengo una hermana menor que es mi vida entera y éramos polos opuestos, éramos como el agua y el aceite. Entonces yo creo que a mí me programaron en mi familia y socialmente también como la niña puesta en su lugar, Claro. siempre complaciente, la que no sabe decir que no. Y mi hermana era todo lo contrario, Claro, era un terremoto, irreverente. Entonces era súper curioso porque a mí me decían Angelita y a mi hermana le decían Terremoto Junior. O sea, después de Sí. todos estos cambios que yo te dije que viví, fui aprendiendo muchas cosas de mí. Ok. Fui conociendo lo que yo en serio quería y no lo que me imponían. Entonces, yo creo que en el fondo yo soy una persona demasiado rebelde. Soy una persona que le gusta mucho la frescura. Ajá. Yo, digamos, luché mucho en mi infancia porque mis papás eran como que siempre me metían presión porque Claro. yo soy un poquito despaciosa, yo la pienso más, yo soy Claro. como que a mí me gustaba vivir de una forma distinta, Más que no digo que tranquila. esté bien o mal Sí. la otra forma, pero sí como que siempre me encasillaron en ciertos como conceptos. Entonces de ahí yo no me permitía salir.
Entonces, Wow. sí hubo como una crisis de identidad y claro, yo me cambié de ciudad y todos los Peor. contextos socioculturales eran distintos. Total. Entonces, eso me siguió afectando. Yo creo que hasta cuando escogí la carrera, Ok. yo escogí mi carrera. Yo iba a estudiar Derecho inicialmente, Ok. estudié Comunicación Social, estoy próxima a graduarme, que igual amo mi carrera, pero como que en ese proceso de tratar de encontrar lo que yo quería hacer o hacer, me dejé llevar por muchas opiniones externas. Mis compañeros del colegio me decían, tú tienes que estudiar Derecho, tal, porque tenía unos compañeros que son súper inteligentes en el colegio. Y mis papás, en cambio, como que yo sentía que no me tenían tanta confianza, porque yo ya me iba como soltando. Tuve como terapia vocacional Ok. y decidí estudiar comunicación social, pero yo inicialmente iba a estudiar derecho y mi mamá fue la que me dijo a mí, no, yo no te veo como abogada, vamos a hacer terapia y tú miras. La Ok. verdad, si yo hubiera estudiado derecho, habría sido súper feliz también. Sí, sí. De hecho, o sea, toda esta historia viene a que yo estudié 3 semestres, Ajá. doble programa. Yo estudié comunicación social y derecho. Y fue realmente porque yo sentía una presión de parte de mi familia de que en el momento en el que ellos me vieron estudiando comunicación social, ellos sentían que yo no estaba haciendo nada, que yo no, pues que era como una carrera que se tomaba a la ligera. Claro. Me comparaban mucho con mi hermana estudiaba economía, entonces era como que tu hermana siempre está haciendo cosas, tú no, yo Sí, no sé claro. qué. Sé que lo hicieron con todo el amor del mundo y con las herramientas que tenían mis papás en ese momento, pero pues realmente fue algo que a mí me afectó. Entonces llegó pandemia. Ok. Y en pandemia, ya en tercer semestre de Derecho, estaba tratando de nivelarlo con comunicación social, yo estaba a tope. O sea, en verdad, Claro. comencé a replantearme muchas cosas, pues yo vivo acá en Bogotá hace casi 8 años, pero me fui a Villavicencio con mis papás cuando hubo lo de, pues todo el tema de la pandemia Ok. y comencé a llenarme de estrés porque yo quería acaparar todo. Yo era emprendedora, teníamos Sí. un emprendimiento de alfajores y brownies con mi Lo hermana, recuerdo. nos iba súper bien, teníamos una marca de camisetas tie-dye, teníamos una marca de accesorios, yo estudiaba Derecho, Comunicación Social y también tenía un programa de entrevistas con unos amigos abogados en el momento en el que yo estudiaba Derecho, que lo agradezco mucho y yo siento que todo lo que he vivido me ha traído hasta acá y siento que no ha sido en vano. Claro. Pero sí llegué a un momento en el que yo estaba a tope de ansiedad, no tenía tiempo. Wow. Y yo comencé a preguntarme a mí misma, Laura, ¿tú quieres esto? O sea, yo estaba estudiando 2 carreras que no tenían mucho que ver, entonces yo decía, yo quiero estudiar en un pregrado 9 años, 10 años, no tiene sentido. ¿Yo por qué estoy haciéndolo? Y entonces comencé a replantearme muchas cosas y Claro. a pensar en el por qué yo había estudiado las 2 carreras y recordé que había sido porque me había sentido un poco presionada por factores sociales externos, Sí, te entiendo. amistades, familia, que siempre estaban ahí como que diciéndome, tú puedes hacer más, dale. Claro, como esa Obviamente, exigencia, o sea, más allá de tu obviamente, autoexigencia, ¿no? sí, y siento que lo hacían con amor, porque pues confiaban en mis aptitudes ya después de un tiempo y decían como que tú puedes hacer más que esto, Claro. pero yo ya estaba llevándolo a otro nivel. Entonces, de eso que cuando uno intenta hacer muchas cosas no hace nada. Exacto. Sí, pues yo sentí que eso me pasó y ahí tomé una decisión muy importante que fue retirarme de una carrera. Hay gente que lo toma a la ligera, pero en una casa tan tradicional como la mía, Exacto. yo que valoro mucho el esfuerzo de mi papá, porque mi papá, gracias a Dios, me pudo pagar la universidad y hace un gran esfuerzo por darme todo, pues obviamente yo sí dije, ¿cómo lo va a tomar? Y más porque mi papá es una persona que a veces no sabe cómo comunicar las cosas cuando está enojado. Entonces yo, ¡ay, uy, pucha, qué voy a hacer! Pero yo creo que algo que fue muy reconfortante para mí fue que después de tanto tiempo de no convivir con mis papás y convivir en pandemia y yo estar en crisis de ansiedad, me subí como 8 kilos de tanto que comía. Claro. Yo escondía la comida en mi cuarto y toda la ansiedad que a mí me daba. Yo dije, no, pues algo está mal. Lo reconfortante aquí fue cuando mi papá me dijo,
yo quiero que tú hagas lo que a ti te haga feliz. Y yo creo que eso me ayudó a dar un paso gigante en también desarrollarme como en lo que yo quería hacer realmente. Obviamente esa decisión no la tomé a la ligera, vi cuáles eran mis aptitudes, cuál carrera tenía más adelantada y realmente la que iba más afín a mí era comunicación social, que amé estudiar Derecho, me encantaba aprenderlo, pero yo sentía que tenía que elegir porque es que igual eran dos pregrados no tenían mucho no que iban ver. mucho, o sea, no congeniaban a un futuro. Sí. Oye, pero claro, es que lo que hizo tu papá fue como un abrazo de amor y de apoyo impresionantemente que en momentos en los que tú estabas, pues era lo único que necesitabas. Me enseñó demasiado porque sabes que uno siempre cree que la gente va a actuar de cierta forma y que la gente es predecible. Me enseñó muchísimo, o sea, para mí ese momento fue un momento de inflexión. Wow. Y desde ahí siento que yo he tomado más decisiones pensando en mí misma y no en los demás. Ok. Pero entonces, aquí viene el entonces. otra parte interesante. Ok, superaste entonces toda esta niña no enfrentándote a tu familia, pero sí desde ese amor que tu papá te dio incondicionalmente que necesitabas tanto. Entonces acá viene otra parte, otra cara de ser la niña buena, de ser la niña o mujer 10. Sí, yo creo que superé esa etapa infantil de querer complacer a la familia. Exacto. Pero ya entonces me acerqué un poco más a la vida de mujer. Y yo en principio, cuando escogí una pareja, siempre creía que estaba con un príncipe azul, la persona más maravillosa del mundo, y idealizaba tanto a las personas que yo hacía mi vida a modelo de ellos, sí, o sea, yo toda mi vida, todos mis sueños eran los sueños de las otras personas que yo los adoptaba como míos. Entonces, si esa persona se quería ir a vivir a la China, mi sueño era Laura ir a vivir a la China. O sea, literal, si esa persona, bueno, de hecho hay algo muy curioso que me pasó, me enseñó muchísimo también, y es que yo estudié presentación porque un novio me dijo, estudia presentación. O sea, como que yo nunca había considerado en estudiar presentación porque soy una persona que sufre de pánico escénico. Eso es verdad, me consta. Es súper curioso porque es que la gente me ve en redes sociales y cree que es que yo soy cero penosa, pero no, pues yo creo que igual quedan secuelas de cuando yo era chiquita y que de verdad yo desarrollé y potencialicé mi personalidad un montón. Claro. Sí. Pero sí, llegué a estudiar algo porque alguien me lo dijo. Casi que vivía en la casa de otras parejas y eso, pero siempre me llevaba como a encaminar mi vida a la vida de las otras personas, a la forma de vivir de las otras personas, hasta que comencé a chocarme con muchas cosas, porque en el fondo yo soy súper rebelde y súper yo, entonces yo era como que, o sea, esta persona es maravillosa, pero no me gusta, que le gusta mucho, cierto tipo de estilo de vida que a mí no me llama la atención. O sea, la verdad eran como cuestiones que yo veía que eran no negociables, pero igual estaba como que estaba y no estaba, ¿sabes? Ok, como yo que los dejaba pasar. Nunca les decía que no, porque es que yo decía, ay, es que yo pongo las cosas en una balanza y él es tan lindo conmigo que pues eso, pues no, estoy muy joven, no sé, pero como que fui repitiendo patrones y fui dándome cuenta de que de pronto me topaba con personas que al final del día sí terminaban dominándome y yo terminaba siendo la misma niña de los 8 años, 7 años, que lo único que quería era aprobación de sus papás y ahora de su pareja. Claro, trascendió, por decirlo así, la situación y ya no era frente a tus papás porque lo lograste superar. Pero ahora entonces era el tema con tus parejas que llega a ser más grave porque uno dice, bueno, nada, mis papás son mis papás, ya, mis papás ¿sabes? Es lo más importante de mi vida, tienen como que... Tienen de dónde hacerlo. Sí, total. Pero las parejas es súper complicado porque es entrar a vivir un mundo súper exterior a ti que no tiene nada que ver en un desconocido y vivir, no solamente entrar en ese mundo, sino que vivir ese mundo súper exterior y súper ajeno a ti. Totalmente. Como que transgrediendo tus límites, lo que tú eras y lo que habías logrado conseguir, que eso era lo más importante. Total, y yo estaba en una encrucijada también porque yo siento que igualmente el deseo de simpatizarle a mis papás jamás se va a ir. Sí. Yo me siento eternamente agradecida con ellos y yo siempre quiero que mis papás piensen bien de mí y que estén orgullosos de mí.
Y yo sentía también que yo les estaba fallando en el momento en el que yo permitía que cosas pasaran. Claro. O que en el momento en el que yo permitía que una persona con adicciones, sea cual sea la adicción, entrara a mi vida. Porque al fin y al cabo, yo también me volví adicta a esas personas. Claro. Era una encrucijada horrible porque yo sabía ya en un punto que las personas no me hacían bien, pero yo no podía dejarlas. Wow. Entonces me volví muy adicta a las personas no disponibles emocionalmente. Claro. Al principio todo era maravilloso y yo me creía la más inteligente y yo fue pucha, o sea, yo ya he aprendido porque de mi anterior relación aprendí y no, yo seguía repitiendo patrones. Patrón, ok. ¿Y cómo lograste primero identificar ese patrón? Bueno, no sé, o sea, no sé cómo explicarlo, simplemente como que un día dije, siempre he sido una persona muy interesada por crecer, evolucionar, a mí me interesa mucho, yo creo que mi objetivo principal en la vida es ser buena persona o intentar ser lo mejor, mi mejor versión para el mundo. Entonces comencé a cuestionarme si yo quería ese estilo de vida que me estaba dando a mí. Yo vivía llena de angustias, ansiosa, con decirte que yo llegué a pesar 53 kilos y yo mido 1,74. Wow. O sea, yo estaba bien bajita de peso porque yo creo que de lo deshidratada que yo estaba de tanto llorar, lloraba todos los días, casi no comía. Como tuve parejas a las que les gustaba mucho la fiesta, nunca me sumergí en ese mundo, pero sí me dejaba llevar en cuanto a que tenemos una fiesta y pues trasnochábamos un montón y eso, cosas a las que yo no estaba acostumbrada. Y yo comencé a decir, bueno, a mí me generaba molestia esto cuando yo era pequeña. Y yo, ¿por qué ahora estoy también como que cediendo a la vida de otra persona, a los sueños ideales de otra persona? Pues como que comencé a hacer ese ejercicio de conciencia y simplemente dije, pues yo quiero encontrarme a mí misma, yo quiero ser feliz conmigo misma también, porque generaba esa dependencia, esa adicción a las otras personas. Que cuando yo estaba lejos de ellas yo me sentía angustiada, me sentía ansiosa, me sentía infeliz y además que eran personas que tampoco me brindaban la confianza necesaria, entonces también era como que siempre estaba pensando lo peor. No, la verdad me bajó demasiado la autoestima todo este tipo de situaciones y dije, necesito parar. Y yo creo que fue así, encontrándome como embarrada tras embarrada tras embarrada. Hasta ¿Suele pasar? Dije, no, yo no soy este tipo de persona. Habían personas que me hablaban y me decían, es que a ti te gusta mucho la rumba, yo no sé qué, yo era como que... Claro, algo que no te caracterizaba. No era yo, realmente no era yo. Yo veo fotos de cuando yo estaba pasando por esos momentos de mi vida y yo de verdad me desconozco, o sea, totalmente, cómo me vestía, cómo actuaba, todo. Yo me había hecho a otras personas. Y estar en este proceso de encontrarme me ha nutrido demasiado. Yo la verdad es que he estado muy plena, muy feliz y es lo que yo más valoro en la vida, la paz, la plenitud, la tranquilidad. Eso creo que es algo invaluable. Claro, no tiene precio absolutamente, y más cuando has tenido tanta intranquilidad, por decirlo así, porque no es justo y porque al fin y al cabo esa tranquilidad te la vas a dar solamente tú, o sea, no tus papás, no una pareja, sino que tan solo tú. Entonces totalmente. Es muy importante reconocerlo, y el hecho que tú lo reconozcas actualmente es como, wow, qué proceso al que has pasado, ¿no? Sí, porque llegar a este punto, afortunadamente eres joven, como nos dirían, pero lo que falta por aprender. Exacto. Además. Sí, es un proceso que no te vas a cansar y no vas a dejar de hacerlo de aquí para adelante, por decirlo así. Pero, ok, Lauris, entonces pasas de, digamos que buscar la aceptación y la validación en tu familia, luego pasas a tus parejas, tomas la decisión, por supuesto, de parar y empiezas a reconstruirte. ¿Cómo lo haces? Bueno, la verdad es que una gran parte ha sido que he recibido terapia toda mi vida. Y yo creo que eso me hizo una persona mucho más consciente de mi realidad y de lo que yo tengo que hacer conmigo misma. O sea, que yo soy la única persona que se puede ayudar, que obviamente existen factores externos que me pueden ayudar muchísimo. Yo me refugio muchísimo también en Dios. Y
ha sido un proceso de muchas cosas, de tener un círculo de apoyo, de tener mis personas vitamina, mi hermana, mi sobrina, que el 2 cumplió un añito y soy la persona más feliz del mundo desde hace un año, de verdad que es un antes y un después. Yo creo que apoyarme en saber lo que yo merezco, no es como de que todos nos creamos merecedores, pero simplemente saber a lo que yo estoy dispuesta a aceptar y lo que yo doy y tener claro qué es lo que yo pongo en la mesa y esas cosas. Entonces, pues como que ser más consciente de lo que yo merezco me ha ayudado muchísimo en este proceso y obviamente pues siempre terapia porque uno no es el dueño de la razón, uno no nace aprendido, leer muchísimo, me gusta mucho leer, aprender sobre mí misma, sobre la sociedad en general y nada, pues sí, refugiarme mucho en las cosas que yo amo, en lo que me gusta hacer, me encanta compartir con mi familia, lo que te dije con mi sobrina es magnífica y cuando tú me dijiste que habláramos en el podcast, yo te dije como que yo no siento que yo tenga una autoridad moral para de ahí hablar. Empezaste. O sea, como que sí, me siento extraña, pero sí, la verdad es que cuando tú ves el contexto completo y ves que pequeños detalles de tu infancia pueden construirte o destruirte de cierta forma, es muy curioso porque es que muchas veces uno también subestima mucho a los niños y no sabe el efecto de cada palabra, de cada acción que puede generar en la vida de una persona. Al fin y al cabo todos somos personas en construcción y pues es curioso porque muchas veces sí lo subestimamos y decimos como que no, los niños no saben, no sé qué, no se van a dar cuenta, ellos no escuchan, no se van a acordar. Pero yo siento que sí, todos somos el resultado de nuestra infancia y tuve una infancia maravillosa, obviamente, pero es que son cosas súper curiosas que pasan, ¿no? Hace poquito estaba escuchando un podcast de una persona que tenía un problema como de apego con las mujeres, de que era súper desapegado y todo era resultado de que la mamá lo dejó en el jardín infantil un día y él se puso a llorar todo el día y quedó con el evento traumático toda su vida. O sea, es súper curioso. Claro. Tú sabes de ese tema. Sin duda alguna. Es súper curioso porque es que muchas veces subestimamos esos pequeñitos problemas que se vuelven problemas gigantes y yo siento que de pronto esa exigencia de la excelencia, la perfección y de esa programación también que me dieron de que tú eres la juiciosa y tú eres... Y ponerte esa carga y esa responsabilidad, por supuesto que para ti eras una niña y que simplemente querías, no sé, jugar, compartir con tus amigos y no tener una carga tan grande como... es que tienes que ser perfecta, o sea, la perfección no existe, obviamente de pronto no culpar porque lo que tú decías, hay pequeños eventos que pueden llegar a ser traumáticos, pero a ver, tus papás nunca dijeron, ok, vamos a ponerle un trauma a esta niña. Vamos a dañarla, no, jamás. Lastimosamente, simplemente hay veces que nuestra perspectiva, incluso a pesar de ser tan pequeños, toma esta información de cierta forma y obviamente hace su magia, ya sea para... positivamente o negativamente, ¿no? Entonces, algo tan simple como lo que me estás contando de esta historia, nunca la mamá dijo, ay, voy a abandonar a mi niño, ¿no? A diferencia de que hay otros casos de abandono y pues, ok, es totalmente normal, pero creo que en el fondo es el hecho de decir, ok, vamos a solucionar esto y yo ya soy un adulto responsable, tengo que hacerme cargo de estas cosas. Quiero sanar mi niño interior, quiero sanar mi relación con mis papás, así hayan sido los más maravillosos del mundo, siempre hay algo. Y esa es la importancia de la terapia, de que te hacen caer en cuenta de eso, porque muchas veces uno en su juventud cree que es el dueño de la razón y los papás son los culpables y los papás hicieron con uno lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Exacto. Entonces, la verdad, yo he aprendido muchísimo de esto, soy la más orgullosa de mis papás, espero que ellos también estén orgullosos de mí y la verdad es que sí busco en el momento en el que yo sea madre, que ojalá pueda hacerlo, instruirme mucho para tratar de cuidar lo que más pueda el corazón de mis hijos, porque ahorita hablamos del tema muy ligero, pero realmente conocemos la historia, conocemos el contexto de las situaciones que he vivido. O sea, tengo 24 años y casi me caso. O sea, imagínate. No, pues y con una persona que no tenía ni cerquita mi edad. No, o sea, son temas como un poquito más trascendentales que obviamente pues a mí no me gusta entrar en victimizarme, y está mucho bien. menos, entonces
pero sí hay un trasfondo, o sea, como que se escucha muy ligero, pero Sí, claro. sí El hay trasfondo. repercusiones Posiblemente fuertes. haya una segunda parte, pero bueno, yo creo que es importante, obviamente, hasta donde tú nos permitas. Y creo que las personas que te conocemos sabemos el trasfondo de tal magnitud. Y fue muy fuerte, y como tú hay obviamente muchas mujeres que creo que me uno a ti, que he pasado por ciertas circunstancias emocionales y directamente con mis parejas súper fuertes, que hoy en día incluso sigo en construcción, que me he dado cuenta como, hey, tengo que mejorar esto para relacionarme de una mejor forma. Aún así, has intentado también hacer lo mejor posible, Lauris. Has intentado con las herramientas y con la construcción, poca o mucha, hacer lo posible, y más porque tengo la oportunidad de conocerte desde hace mucho tiempo y sé que te relacionas mucho desde el amor. Y a veces uno llega a pensar de decir, el amor, ¿en serio yo tengo que transformar mi amor? Tal vez es mi manera de amar, que no debería dar tanto. Incluso es una idea con la que yo batallo un montón, porque digo, a ver, ¿porque yo tengo que dar migajas o tengo que dar poco? Yo no entiendo porque ahora hay una moda en redes sociales a que ignóralo para que se vuelva Cero. loco por ti. Cero. Cosas, o sea, es No. jugar juegos, jugar con el ego. Exacto. ¿Quieres enamorar el ego de alguien o la Exacto. persona y su corazón? Total. Y me encanta este espacio porque lo que te comentaba era que a mí no me gusta mostrarme vulnerable ni contar mis historias en redes sociales, y yo creo que eso también sigue edificando esa imagen de niña buena. Exacto. En redes sociales a uno lo ven siempre puesto, perfecto, Ajá, maquillado. Sí, o sea, siempre la gente cree que uno tiene la vida perfecta. Sin duda alguna. O sea, lo digo yo porque me lo han escrito muchas Sí. veces personas. Yo no soy un modelo a seguir, ni mucho menos, Sí. pero sí siento que hay muchas personas que ven mi perfil y creen que yo No, y es la- no sí. sufro, no he sufrido, no he llorado. De pronto, si a alguien no le resuena lo que estamos hablando, va a decir como que hay esa niña Sí. que, pero realmente hay una historia bien fuerte detrás, y me encanta que igual, ¿sabes? Nos estamos humanizando, estamos Exacto. mostrando que también sentimos. Me parece genial porque sí está como de pronto derribando esa Sí, visión de niña buena, niña Exacto. complaciente, niña perfecta, niña siempre Total. puesta en su lugar, niña. Sí. Yo ya no soy una niña, ¿cómo así? O sea, Exacto. pero sí. Claro. En eso tienes toda la razón, porque siempre uno es como el mostrar. Por eso al principio, cuando iniciamos, te dije quién eres tú, más allá de todo lo que tú puedes llegar a hacer y de O todos los poseer, roles. total. Entonces eso es importantísimo tenerlo en cuenta, y cosa que tú también estás primero y ante todo, romper esos estereotipos tuyos propiamente, para después poderlos romper frente a las personas y no ser más de nuevo esta niña y esta niña. Que nosotras al fin y al cabo hablamos de esa niña interior. Que a propósito, ¿qué te gustaría decirle a esa niña interior? Que no se preocupe, que todos los problemas que creía que eran lo más importante en ese momento se lograron solucionar. Yo cuando era chiquita, tenía 8 años, era depresiva. O sea, Wow. yo me quería morir a los 8 años, entonces yo me siento muy orgullosa del camino que he recorrido, y yo creo que ella también está muy orgullosa de su versión actual. O sea, creo que soy Claro. todo lo que ella quería en esa época y más. Ok. Y seré más, obviamente. Sin duda alguna. Ay, no, sí, esto es muy sentimental. Tranquila. Pero sí, en verdad, sí soy una persona que no parece como lo que vivió internamente. Claro, claro. Y sí estoy muy orgullosa de ella, y sé que ella está orgullosa de mí. Sin duda alguna, Lau. No me queda duda alguna. Vas a lograr infinidad de cosas demasiado hermosas. Gracias en serio por obviamente compartir esta historia, porque sé que no es nada fácil estos espacios, a pesar de que son muy bonitos y exponemos, o creo que hace parte de nuestro proceso, pero también creo que son un poco incómodos al hablar de esa niña interior. ¿Qué le dirías a esas personas que te están escuchando, que se pueden identificar con tu historia y que están, digamos que, tratando de sanar esa niña interior y en construcción? Yo creo que lo más importante es
Suena cliché, pero es lo más difícil de hacer y es ponerse a uno como prioridad. Exacto. Siempre te dicen ponte a ti primero, ponte a ti primero. Bueno, primero Dios, para mí, Sí. que soy católica. Pero en cuanto a que cuando estás en situaciones que te están generando daño y al mismo tiempo gusto, enfócate en que tú tienes que nutrirte a ti para que esas cosas que te hacen daño dejen de darte gusto. Sí. Que pasa mucho, uno se vuelve muy adicto Total. como que a situaciones que le hacen daño, pero es que Sin yo duda estoy alguna. tan cómoda aquí, desacomódense, muévanse. Pierdan El miedos. movimiento es lo mejor que le puede pasar a una persona, de ahí uno nunca sale siendo el mismo. Sin duda alguna. Y sí siento que es muy importante que se valoren mucho, que sepan qué es lo que le aportan al mundo, que sepan que son personas valiosas, que nada más por el hecho de existir y no buscarle hacerle daño a las otras personas, están aportando demasiado. Porque hay de todo. Ajá. No, la idea no es tomarlo personal, las personas actúan de acuerdo Sí. a cómo ellos son por dentro. Claro, total. Pero sí, a veces cuando hay cosas que te están como desentonando tu paz, tu... Sí, o incomodando. Ajá, es porque te están mostrando algo que tienes que sanar y Ok. tienes que enfocarte en ti, ponerte a ti primero para ver qué es lo que tienes que solucionar en tu vida, para saber qué es, cómo tú vas a llegar a ser esa Sí. persona feliz, plena, en paz que tanto has anhelado, porque creo que todos anhelamos eso en algún Claro. momento de nuestra vida. Sin A duda nadie le alguna. gusta estar angustiado, así No. creamos en el momento en el que estamos en plena adicción, Ajá, sí. que nos encanta realmente cuando vemos pasar la tormenta y sale el arco iris, es cuando Ya uno tú dices, respira, por fin. ¿cómo así que yo me aguanté esto? ¿Cómo así que yo viví Exacto. estas Eso cosas? es Yo no debí vivir impresionante. esto. Pero la idea tampoco es juzgarse a uno No, y no, decir, ¿yo por qué permito estas cosas? Sino dejar de juzgarnos, parar y decir, ¿qué tengo que hacer yo para cambiar la situación? Claro, ser un poco más autocompasivos con nosotros, porque yo creo que uno es el principal y el más fuerte juez hacia uno mismo. Sí. Entonces, frente a cualquier situación en donde tal vez no actuamos o tomamos las decisiones correctas, ahí nos caemos a nosotros mismos y decimos, es que tú eres así, dejaste hacer esto, que no sé. Y entramos a compararnos con otras personas. Eso es fuertísimo. Entonces, ay, no, pero yo, ¿por qué no puedo ser así Sí, como claro. ella, como él, que sí logró hacer tal cosa? Y comenzamos a bajarnos el autoestima. Total, tienes toda la razón. Y eso, obviamente, la autoestima yo creo que es uno de los grandes secretos de la vida y de encontrarse a uno mismo. Eso es algo súper importante, que en otro momento hablaremos, por Sí. supuesto, de la autoestima. Uy, no, es un porque tema también súper fuerte en mi Wow. vida porque me hicieron demasiado bullying cuando era chiquita. Imagínate, tras de que tenías que tener esta imagen perfecta, Sí. o sea, llegan otros a hacerte Sí. bullying. Imagínate, o sea, debió Y ser me muy hicieron fuerte. mucho bullying, entonces sí sufrí demasiado también. ¿Hasta qué edad sufriste de Yo bullying? creo que hasta los 16. Wow, qué fuerte y qué difícil. Nunca ¿no? fue como matoneo físico al menos, pero fueron pero palabras sí. que me marcaron demasiado. Claro. Del punto a que me decían espagueti y yo comencé a comer, como no te imaginas, ya me subí 12 kilos, yo siempre teniendo una contextura así. Sí, claro. Yo era súper delgadita. Comía una pizza, hamburguesa, helado. En un descanso del colegio tenía 2 descansos, almorzaba doble. O sea, de verdad tuve Wow. mi problemita. Claro. Fue un problema, me desencadenó problemas en los triglicéridos, hipoglicemia, colesterol alto. Wow. Y esto lo sigo, o sea, esa secuela la sigo cargando Sí, hoy por te hoy, entiendo. después de 10 años que me pasó ese episodio. Y yo creo que ahí también me desperté mucho. Dije, Ok. yo quiero complacer a la gente, porque yo quería era complacer a Claro. mis compañeros para que no me Total. molestaran, para que no dijeran que yo era una jirafa porque me molestaban porque era alta. Claro, claro. Porque Cuando sí, porque no. moneticé mi estatura, dije... ay, ¿Por qué sufrí pues, tanto? ¿Por qué sufrí tanto? Pero en ese momento no me juzgo porque es que era mi realidad. Exacto, en Sí, eso tienes que el tener autoestima mucho es cuidado. muy importante. Entonces, ¿consideras que tú rompiste esa imagen de niña buena, de como que querer que todo el mundo te aceptara en el punto en que te diste cuenta de esta relación amorosa que te estaba llevando sin duda alguna a lugares en que no querías y a una vida en que no te sentías tú ni cómoda? Sí, no, es que creo que todo ha sido un proceso consecutivo. Digamos, lo del bullying no lo había querido tocar, Sí. pues no lo recordaba, la verdad. Pero
recuerdo mucho la sensación de cuando yo me di cuenta que estaba en sobrepeso, estaba en obesidad tipo 1, nivel 1, creo, no me acuerdo. Y dije, por agradar a las otras personas, yo estoy desagradándome a mí y degradándome a mí porque me estaba dañando totalmente. Claro. Ahí fue una instancia, otra, la carrera. Y finalmente, que yo creo que fue el último nivel que he vivido, no que voy a vivir porque no sé a qué otra situación me puedo enfrentar después, fue la de ese círculo vicioso en el que llegué a ser una persona totalmente distinta, en donde yo vivía estresada y me volví demasiado explosiva. A mí me pasaba algo y me detonaba una rabia increíble. Yo creo que hasta desnutrida, pues. Claro, es que tenías 52, 53 kilos, yo creo que sí, no estaba muy bien, no estaba muy sana. En absoluto. Y has tenido incluso varias, como tanto bajones como subidas de peso y extremas, que eso no te ayuda para nada ni a tu salud mental, física, emocional. Entonces, eso es un punto importante. Y mira, gracias a estas cosas que no es necesario pasar, por supuesto, por un matoneo, bullying o ese tipo de cosas para no darse cuenta de cómo te estás refugiando, obviamente. O sea, sin duda alguna no tienes que pasar por esto, pero sí es muy importante identificarlo para que en próximas ocasiones no vuelvas a estos patrones autodestructivos que no te van a ayudar a nada. Totalmente, no. Es algo de lo que ya soy consciente hoy en día. No me volvió a pasar nada desde esas épocas. Afortunadamente. Pero porque ya soy muy consciente de que me refugiaba siempre en la comida. Wow. Pues nada, Lauris, yo siento que eres una mujer muy fuerte, eres una mujer demasiado valiente porque aún así te has enfrentado a una vida, a luchar por tu vida, creo. A luchar por tu vida, a luchar por lo que tú eres, a luchar por tus sueños, a luchar por construirte, y creo que eso vale más que 1000 palabras que yo te podría decir, así que me parece una mujer de admirar. No, como te dije en un principio, no creas que no eres digna de estar ni de compartir tu historia, porque tu historia vale un montón, vale igual que cualquier otra historia, sin duda alguna. Vas a seguir construyéndote y con esta conciencia que tienes, creo que vas a ser una mujer maravillosa, más de lo que ya eres. Muchas gracias, Sofi. Tú sabes que te aprecio demasiado, que siempre estás en un espacio en mi corazón, y gracias por invitarme, gracias por alentarme y por motivarme, porque sí se ve light la historia, pero solo quien lo vive sabe cómo se siente. Cada quien vive el rango de su dolor hasta donde lo conoce. Exacto. En eso tienes toda la obviamente razón. siempre hay una persona peor que tú, una persona mejor que tú. Exacto. Siempre estamos en las situaciones que nuestro punto de referencia es lo que nosotros conocemos. Entonces, gracias por darle valor, gracias por reconocerlo y gracias por invitarme. Con todo el gusto, Lauris. Para mí es un honor tenerte acá y espero obviamente tenerte en otras oportunidades, claramente. 1000 gracias.